Yo hago análisis de riesgo político, ese es mi trabajo. Y el riesgo político es una de las variables múltiples que se usan para determinar el riesgo soberano de un país. Pero tiene la ventaja de que el riesgo político te permite a ti evaluar qué cosa es factible y qué cosa no es factible desde el punto de vista de la correlación de fuerzas que quieres generar para favorecer A o B medida en el sentido de realizarlo al menor costo social. Entonces sería bueno que después de haber escuchado a Ernesto, nos des un balance de qué cosas tú crees que es importante que en este quinquenio el gobierno realice. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo nosotros, hay mucha agua hoy, pero en el verano vamos a tener escasez de agua para manejar el canal. Nosotros tenemos que resolver el problema del suministro de agua al canal, resolver el suministro de agua agua potable, y le habíamos propuesto al gobierno, y está en discusión, que adquiramos la hidroeléctrica Bayano para usar el lago de Bayano como parte del desarrollo de agua potable para el país, y desarrollar un anillo hidráulico al canal, incluyendo el área de Río Indio, de manera que podamos resolver el problema estratégico a largo plazo, en términos de dotación de agua potable y de dotación al canal. Es una cosa para mí sumamente importante. Pero también tenemos que pasar del discurso descalificador hacia el sector privado para generar empleo, porque el sector privado no solamente son los grandes empresarios, son los pequeños y medianos empresarios, sobre todo los hombres y mujeres que tienen que trabajar en tecnología. Y quizás una de las reformas más importantes postergadas es la reforma educativa. Nosotros no podemos generar más empleo si no tenemos una mejor calidad, si nuestros muchachos que salen de sexto año no salen con un alto nivel de conocimiento técnico, científico. Un país, Panamá, que está conectado al mundo. Nosotros estamos conectados al mundo. Y decidimos no hacer la prueba de PISA, pero nosotros estamos conectados al mundo. En 176 naciones, en más de 1000 puertos del mundo, nosotros tenemos relaciones. Este es un país abierto al mundo, cuyas exportaciones dependen más de nuestra capacidad de servicio y de generar riqueza en esas áreas, pero tenemos una pobre educación. Tú resumen de todas estas cosas que he escuchado en la mañana de hoy para el pueblo panameño. Sí, yo coincido, definitivamente. Bueno, un tema importante, hay discusión sobre si el grado de inversión. Miren, hay un informe que publica JP Morgan que se llama el índice de bonos de mercados emergentes, el ENVI. El ENVI mide el spread de los bonos, o sea, basado en transacciones reales. ¿Okay? Ellos lo sacan periódicamente. En el informe del ENVI de enero del 2023, que fue publicado por JP Morgan y fue publicado y referenciado por Bloomberg. Panamá los bonos panameños aparecían como los terceros más seguros de Latinoamérica, superados solamente por Uruguay y Chile, número 3. En el informe del ENVI del 23 de septiembre del 2024, hace mes y medio, aparecemos en el puesto número 9, ¿okay? Superado por 8 países, entre ellos países que no tienen grado de inversión, como Brasil, Paraguay, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana. Es decir, hoy somos un país más riesgoso que hace un año. ¿Okay? Entonces, obviamente todas estas consideraciones, o sea, nosotros, como digo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Y a esto se le agrega pues todo el tema de lo que pasó el año pasado, que le dio a Fitch, le dio la primera frase de el informe donde nos quita el grado de inversión, que literalmente dice, palabras más, palabras menos, la pérdida del grado de inversión se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Esta es la primera frase del informe de Fitch, donde nos quita el grado de inversión. Cierra el primer párrafo diciendo, el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales
y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Entonces, obviamente la capacidad para ponernos de acuerdo determinará nuestra capacidad, no solamente para lograr recuperar el grado de inversión, que lo veo complicado por el tema de las presiones fiscales, y a esto se agrega pues todo este entorno de potencial conflictividad, las descalificaciones, etcétera, que no ayuda. De hecho, el 12 de septiembre Moody's se suma a ese coro y señala, que eso fue primera plana de la prensa, es importante lograr los consensos para llevar a cabo las reformas a la Caja del Seguro Social y lograr los ajustes fiscales que se hacen necesarios. Entonces, habiendo dicho esto, creo que es importante, tenemos que entender que sin inversión privada no habrá generación de empleo de calidad. Entonces, tenemos que de alguna manera, insisto, esta satanización de la iniciativa privada sin fundamento, y ahí me refiero, y siempre lo menciono, a los resultados de las pruebas PISA del 2018, ¿okay? Y del 2008, y este año fueron peores, donde uno de los resultados es que solamente 1 de cada 100 de los jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. Es decir, aquí los cuentos son más importantes que las cuentas. Nosotros construimos narrativas de satanización, victimización y descalificación basados en eslogans y consignas sin data. Y construimos leyendas urbanas. Una de mis favoritas es el subsidio bancario. ¿Okay? Hay gente que piensa que se le dieron a los bancos 2.000 millones de dólares. La mina contamina, sin data, ¿okay? Los empresarios son los que tienen quebrado la Caja del Seguro Social. Sin data. El río que se cerró, el río de medio, que no existe, el río está ahí. Sí, entonces yo creo que es importante que entendamos que tenemos que estimular nuestro futuro. Depende, 1, de las inversiones que logremos atraer, 1, y 2, de nuestra capacidad para emprender. Entonces, y dentro de todo esto, no solamente tenemos que estimular la confianza para que haya empleo formal, etcétera, etcétera, sino también tenemos que incorporar a los informales al régimen de cotizaciones. Y una cuestión muy importante es que ha habido una estigmatización mediática de los informales. Es decir, de acuerdo a los criterios de la OIT, que están contenidos en un informe del MEF de septiembre de 2015 llamado El trabajo informal en Panamá, en la página 10 señala, los informales son: 1, los empleados que no tienen contrato laboral, los empleados privados; 2, los independientes aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal; 3, los patronos con menos de 5 trabajadores; 4, las empleadas domésticas; y 5, los trabajadores familiares. Eso quiere decir que todo aquel que no está emplanillado en una empresa o en el gobierno es por definición informal, de acuerdo a la OIT. Ahora bien, existe diferencia de criterio entre la Caja del Seguro Social y la OIT. Para la Caja del Seguro Social, quien cotiza es formal, no así para la OIT. Y el numerito que pone la Contraloría en sus informes laborales, que el año pasado eran 765.000, es el criterio de la OIT. Entonces creo que es importante, y la informalidad va a seguir subiendo mientras siga subiendo la incertidumbre con respecto al clima para la inversión privada, ¿no? Entonces tenemos que estimular eso. En cuanto a las industrias, el futuro, nosotros dependemos de la inversión extranjera y dependemos lamentablemente somos adictos a la deuda, de verdad. Tenemos una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria que está siendo financiada con préstamos. Nos cuesta generar ahorros. Ahora, el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio. Entonces, y yo creo que, como dije antes, ya los bonos panameños colapsaron del puesto número 3 al puesto número 9 en un periodo, entre enero del 2023 y septiembre del 2024. Eso es una realidad. Obviamente nos está costando más la emisión de bonos que hizo el gobierno Cortizo en julio del 2019. La tasa promedio fue 2.83 y vimos cómo estamos financiando el cuarto puente a 9,3%, o sea, una triplicación del costo de la deuda. Vamos a ver qué dicen las otras dos calificadoras, pero insisto, es inmaterial, porque ya en base al spread real de las transacciones reales, ya estamos en el puesto número 9 en cuanto al atractivo
digamos, en cuanto a la percepción de seguridad o de riesgo de los bonos. Entonces creo que tenemos que transmitir la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Tenemos que facilitar. Hay demasiada burocracia. El sector privado está ahogándose en burocracia. Esto tenemos que simplificarlo. Tenemos que obviamente automatizar los procesos gubernamentales. Se habla de la reducción del tamaño del Estado, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero eso primero tiene que ser resultado de un proceso, ¿no? Es decir, tú dirías que... y por otro lado, para ponerlos donde, nuestra economía no está generando empleos formales. Entonces creo que este es un proceso, claro, por eso nosotros estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Entonces creo que esto tiene que ser un proceso racional y sobre todo aterrizado, ¿no? Lo que, como siempre digo, lo que no se mide no existe. Entonces miremos cifras y obviamente en la medida en que se nos encarece el costo para pedir prestado, esto también afecta al sector interno, las tasas de interés internamente. Así que estamos ante un reto y yo creo que es importante que entendamos que yo no puedo construir un país destruyéndolo. O sea, tú dirías que tú dirías que en la práctica hemos perdido el grado de inversión y para volver a ganarlo tenemos que hacer, no es que si depende de uno o dos sectores, todos los sectores se beneficiarían si hacemos reformas estructurales que vayan en el camino de ver el problema de la productividad de la mano de obra, ver el problema de la atracción de las inversiones, ver el problema de la minera Panamá, ver el problema de agua del canal de Panamá. O sea, si nosotros no logramos consenso en eso, estos serán 5 años muy difíciles. Y con respecto a lo que mencionaba con respecto al tema del agua, que está siendo de alguna manera como que no sé hasta qué punto se tiene conciencia del problema que tenemos, ¿no? Es decir, lamentablemente no es que tenemos un solo problema, tenemos un montón. El tema del agua es un tema que tiene que abordarse con extrema objetividad y precaución y técnicamente no, o sea, porque ahorita tenemos, bueno, obviamente el tema de la caja de seguro social, después viene entonces el tema de la mina y después viene el tema de Río Indio, o sea, que son elementos donde no hay o situaciones donde no hay una solución sencilla, donde vamos a tener que arribar a algún tipo de consenso, pero tenemos que basarla en primero respeto y mirar las realidades, porque creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema y tenemos que mirar realidades y no tanto estar escuchando cantos de sirena sin realidad, o sea, basadas en no basados en la realidad. Como digo, estas narrativas de satanización sin data. Entonces creo que se nos vienen momentos complicados, pero cómo se maneja el tema de la caja determinará en gran medida la dinámica de cómo se va a manejar el tema de la mina, cómo se va a manejar el tema de Río Indio. Pero tenemos que ponernos de acuerdo que estamos construyendo un país un país de todos. Nosotros no somos pasajeros en este barco, somos parte de la tripulación. Como dicen, cada loro en su estaca. Somos los dueños del barco. ¿Ah? Somos los dueños del barco. Sí, o sea, estamos peleándonos las sillas del comedor del Titanic si seguimos peleándonos entre nosotros mismos. Creo que pero es importante que se destaque el rol de quien emprende, de quien arriesga su capital, de quien arriesga todo para generar riqueza y lamentablemente ha sido satanizado al punto tal y una satanización tan exitosa que nuestra economía solo genera empleo informal. O sea, y creo que es un tema que se tiene que abordar. Muchísimas gracias, don René, por acompañarnos. Oiga, casi durante todo el informativo estuvo por acá analizando todos estos temas con nosotros. Gracias, como siempre, estar allí muy pendientes de Noticias 180 Minutos. Excelente día. Nosotros vamos a continuar, don